Hola a todos, mi nombre es Baruch Vergara. Estoy muy contento de estar aquí para hablarles de este proyecto que se titula La réplica original. Pero antes que nada quiero darle las gracias a Karen Cana, la directora del Museo Biblioteca Casa del Libro aquí en el Viejo San Juan, por haber tomado con entusiasmo el que presentáramos este proyecto aquí en las salas del museo. Aunque por obvias razones de la pandemia no pudimos presentarlo, se nos ocurrió, más bien a ella se le ocurrió hacer esta exposición virtual, la cual pues creo que puede ser también algo interesante y para eso estamos aquí, para compartirle. Bueno, yo quisiera hablarles un poquito de cómo comenzó este proyecto. Yo me encontraba en México, estábamos exhibiendo la exposición de el homenaje a Lorenzo Mar con sus 100 años del natalicio, que fue en el 2013. Entonces esta exposición ya había estado en Cuba y en Puerto Rico y la llevamos a México, pero solo habían puertorriqueños y cubanos en la exhibición y dijimos entre colegas que hablábamos allá, oye, deberíamos hacer un proyecto con Puerto Rico, grabadores poblanos y grabadores puertorriqueños. Entonces se avecinaba para seguir con los festejos de los centenarios de el urinal de Duchamp. El urinal tan controversial que, pues de hecho, no se sabe hoy en día por algunas cartas que surgieron si realmente él lo produjo o fue la baronesa Elsa von Freytag, porque pues se dice que a lo mejor ella fue la autora, ¿no? Entonces, quiero aclarar que esta exposición no tuvo que ver con, sí con Duchamp, pero con la pieza en específica del urinal y no tanto con su filosofía, sino cómo repercute un ready-made en la gráfica. Y entonces, reflexionando en ello, nos encontramos con dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que cuando se expuso el original, el urinal, la exposición de los independientes, que lo vetaron, pues este urinal desapareció, lo destruyeron. Y entonces lo único que quedó de él fue una fotografía que le tomó Alfred Stieglitz, la cual es la que nos llegó como la representación de este objeto tridimensional o este ready-made, ¿no? Muy interesante porque habla del aura que emana eh, un objeto aún en su representación o en su reproducción gráfica, ¿no? Ahí se pone un poco digamos, en tela de juicio, ¿no? Lo que tanto argumentaba Walter Benjamin acerca del aura del objeto original, ¿no? Y cómo esto se pierde con la reproducción. Eso por un lado, ¿no? Por la cuestión de reproductibilidad que le compete a la gráfica. Y otro dato importante que encontramos fue que existen 17 copias o réplicas del urinal de Duchamp que están en museos, están en colecciones privadas y que fueron tomadas con el respeto de un original, aún sabiendo que es un ready-made, o sea, es una reproducción, ¿no? Una réplica. Entonces de ahí surgió, de hecho, el título del proyecto, ¿no? La réplica original, porque siempre cuando los grabadores hablamos de un grabado, de una impresión, decimos que son originales, son estampas originales, porque provienen de una matriz inicial. Y es curioso que en un ready-made eso se haga porque pues se manda a hacer en una escultura, ¿no? En una serie. Pero en un ready-made pues simplemente es algo que ya existe y lo que le da la valía de ser único en el caso del urinal de Duchamp es que él lo firmó. Y él mandaron a hacer una edición junto con el galerista Arturo Schwartz en el 1964, que fueron 8 copias, 8 numeradas, 2 pruebas de autor y 2 fuera de comercio, que esto es lenguaje del mundo del grabado. Entonces de ahí partió el proyecto, ¿no? Cada artista, de lo cual íbamos a hacer un portafolio, o hicimos un portafolio, iba a intervenir o iba a tener un ready-made, el cual se vinculara el grabado hacia ese ready-made. Y bueno, tenía que tener
fácil acceso a él porque íbamos a tener que exponerlo también en México, ¿no? Entonces ya fuera un objeto que pudiéramos encontrar en México o que pudiera ser fácilmente transportado. Iba a tener el artista la libertad de poder usar la técnica que quisiera, en el soporte que fuera, pero solamente apegándonos todos a la misma medida. Eso fue la única como condición, ¿no? Pues bueno, fueron la mitad de artistas puertorriqueños y la mitad de mexicanos. Los artistas participantes en este proyecto fueron los puertorriqueños Antonio Martorell, Carlos Fajardo, Edgar Rodríguez Luigi, Garvin Sierra, Humberto Figueroa, Omar Velázquez, Oli Marichal, Rafael Treyes y Yolanda Velázquez. Y los mexicanos, Carlos Flores Rom, Fernando Di Yarza, José Lascarro, Mónica Muñoz Cid, Roberto Rodríguez y un servidor, Baruch Vergara. Teníamos otros 2 mexicanos que al final no pudieron completar el proyecto, pero bueno, estos artistas que les acabo de mencionar se entusiasmaron con el proyecto, se comprometieron hasta el final, han continuado con él hasta estos momentos con todo el entusiasmo. La primera sede fue en México, en Puebla, en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto fue en mayo del 2017, obviamente el 2017 porque fue después de 100 años y buscábamos que comenzara justo a los 100 años. Esto ocurrió en el 1917 con Duchamp. La segunda sede fue en el Colegio de Mayagüez, en la Galería del Departamento de Humanidades. Esto fue en 2018, en febrero. Luego la presentamos en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la Galería Oller. Esto fue en diciembre del año pasado. Y ahora en esta sala. Hicimos 17 portafolios con este número enigmático del 17 por los 17 urinales que existen. Entonces 17 portafolios de 17 artistas, son 17 grabados que están dentro del portafolio y en 2017 el inicio de esta itinerancia. Los invito a que la vean, espero que la disfruten. Ya vendrán mis colegas a hablar de sus piezas, cada uno va a hablarles de qué los motivó, cuáles fueron sus retos, su iniciativa y qué es lo que querían transmitir con ella. Ya nos veremos, yo con mi pieza también se las voy a explicar, pero será hasta un próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Di Yarza, soy artista visual originario de la ciudad de Puebla, en México, y quisiera, pues de alguna otra manera, primero que nada saludar a quienes ven este video y agradecer a quienes han sido parte del proyecto que tiene como título La Réplica Original, un proyecto donde nos vinculamos a artistas de Puerto Rico y artistas de México, en homenaje a Marcel Duchamp. El proyecto tenía que ver un poco más allá de vincular un poco alguna pieza que creáramos, los artistas vinculados a esto, con el homenaje a la pieza que hizo Marcel en cuanto al migitorio, en cuanto a la rueda y ciertas obras que fueron o que son emblemáticas actualmente dentro del arte contemporáneo. Y pues el proyecto, de alguna manera, en lo personal, realicé una pieza en técnica de siligrafía, que son procesos menos tóxicos en la gráfica. Y en esta pieza lo que vinculé fue una rueda representativa que es tipo como Rueda de la Fortuna, que se instaló en Puebla hace ya por lo menos más de 10 años, dentro de un nuevo gobierno del cual creo que siempre las administraciones a veces toman decisiones que son un poquito fuera de lo que realmente necesita la sociedad, y bueno, esa rueda al final implicó un gasto innecesario que actualmente la sociedad en Puebla pues lo seguimos pagando y lo vamos a seguir pagando por
varios años. Y al final el resultado en lo personal me fui hacia cómo una rueda significa un desecho. Yo en los últimos tiempos he estado trabajando mucho con reciclados y con desechos también, que ya son parte tan común de nuestro presente. Y bueno, pues lo que hice fue adaptar el migitorio de Duchamp en una cuestión visual y gráfica junto con la rueda, ¿no? Como prácticamente, pues sí, una cuestión quizás un poquito como de denuncia, de protesta. Y bueno, el proyecto la verdad es que me encantó, porque pues al final ver ya la exposición de todos los trabajos quienes estamos en este proyecto, pues era también conocer a otros artistas, interactuar un poco y pues agradecido con Baruch Vergara, que es un gran amigo de México, que bueno, decidió hacer su vida en Puerto Rico, y me parece que siempre ha sido un amigo que ha buscado trascender en otras fronteras, y ahora el haber estado trabajando con él a distancia, pues bueno, es como pudimos realizar esta expo hace pues ya unos años. Y ahora, bueno, pues la idea era presentar un video virtual donde pues cada autor pudiera hablar un poco de ello, y pues también agradecido porque pues ante una situación de la cual estamos viviendo mundialmente, pues lo único que nos queda es pues por el momento estar a distancia y tratar de pasarnos pues mecanismos en los cuales pues son nuevos, los hemos ido adaptando, y bueno, pues al final es parte de una nueva etapa que bueno, esperemos nuevamente volver a vernos, o por lo menos en algún momento poder estar allá también con artistas de Puerto Rico y poder interactuar y conocernos y ver en qué más podemos trabajar. De antemano, agradezco mucho a todos los que se sumaron a este proyecto, a quienes han estado en la gestión, y Baruch, pues un saludo para todos los artistas de Puerto Rico. Muchas gracias. Traducir eso a la gráfica, pues no se me hizo tan difícil. En el caso de coger un elemento que tenga que ver con el urinal, cuando yo buscando, entré un día a un espacio en mi taller y tenía ya de antemano, hace años atrás, un inodoro que había conseguido en un basurero clandestino, y yo pues en cierta manera tiendo a coleccionar basura. Y cuando lo vi dije, mira, un primo hermano del urinal, ¿verdad? Magnífico. Entonces dije, aquí esto va. Y pues el ready made es el urinal con unas flores de plástico, en sí son flores de cementerio, que están dentro de la taza del inodoro, haciendo alusión porque la obra se llama Asiento de Legislador, en el caso de ya tocando la política colonial en Puerto Rico. Y teniendo ya esas rosas quemadas por el sol, pues te está haciendo alusión pues, a lo que hacen nuestros legisladores usualmente, que es más bien servirle al gobierno norteamericano que a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. En el caso de la gráfica, pues traté de usar unos colores chillones, como el fondo de un rosa chillón, ¿no? Como lo que se llama en inglés un shocking pink, y las rosas pues bien rojas, y las letras que tiene atrás, la literatura que tiene atrás, este discurso que dan los legisladores, pero las palabras están rotas, o sea que simplemente las utilicé como manera de diseño para ubicarlas en el fondo. Eso es más bien mi propósito. La exposición que se presenta por el soporte virtual en la Casa del Libro, dedicada al centenario de la creación de La Fuente por Marcel Duchamp, me motivó a mí en cierta medida a analizar, repasar en cierta medida igual el hecho de entender por qué Marcel Duchamp escoge un objeto industrial
de producción masiva y fuera de su contexto como un urinal para varones, lo pone en un espacio dedicado a obras de arte, le da como título La Fuente y lo muestra como una obra de arte que en cierta medida, apoyado en su trayectoria y en su teoría artística, pasa a ser el objeto bandera de la modernidad en el siglo XX. En ese sentido, lo que Marcel Duchamp está haciendo es básicamente reconociendo el valor estético de un objeto que fue hecho para ser útil, no para ser un objeto pasivo, digno de contemplación en un museo como puede ser hoy día. En ese sentido, lo que Duchamp está haciendo es reconociendo que toda producción industrial responde a un diseño, y hay diseños y hay diseños y hay diseños que son obras de arte. Y esos diseños que en cierta medida terminan en una producción ilimitada, en ediciones al infinito hasta que se termina la demanda por ese producto o pasan de moda, ¿verdad? Esos diseños, que esa producción en cierta medida tiene un valor, y tiene un valor porque sale de la mano del ingenio de un creador, que en este caso puede ser un diseñador industrial, un artista plástico, un escultor, que tiene a su vez conocimientos sobre las formas útiles que ese objeto puede dar, pero en este caso, fuera de su contexto, se limita estrictamente a la imagen. Entonces, en ese sentido, al estudiar la obra de Marcel Duchamp, pues identifico el retrato y me dedico a hacer una reproducción en offset, que es un medio de producción de imprenta que permite la reproducción al infinito o hasta tanto se decide que se va a hacer una edición masiva de 500, de 1000, de 2000, de 10.000 ejemplares. Escojo el perfil de Marcel Duchamp como forma que me sirve a mí para entonces intervenirlo cortando a mano el perfil de Duchamp para hacer en cierta medida en esa cartulina, en ese papel, lo que podemos reconocer, ¿verdad?, como un estarcido que se puede utilizar con pintura de aerosol para reproducir tantas veces como se pueda ese perfil en otro soporte. O sea que tenemos en mi caso la imagen impresa en offset que está cortada y que se presenta como, no como una hoja bidimensional, sino como una hoja objeto que te permite a ti hacer la reproducción en otro soporte, como puede ser papel, tela o una pared. Pero igual esa imagen de Duchamp en perfil se hizo en una ampliación de una hoja de un catálogo de la National Rifle Association, la NRA, que es esta super asociación de personas que están afiliadas a esa entidad que propicia el uso de las armas a nivel cotidiano como deporte y como proceso de defensa personal amparados en la Constitución de Estados Unidos. En ese sentido, esa hoja de ese catálogo para mí es importante porque promociona el diseño y la puesta de producción de un rifle en el 1917, el año en que Duchamp bautiza el urinal como fuente, como un arma disponible para la defensa, justo cuando en Europa se está declarando
la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Carlos Julio Ron, desde la ciudad de Puebla, México, saludando hasta Puerto Rico. Saludos a Baruch también, que compartimos en organizar esta exposición, en el desarrollo de la exposición Homenaje a Duchamp. Quiero hablarles un poco también de la pieza en la cual yo participé en la exposición. Es esta pieza, por ejemplo, aquí, bueno, la placa que realicé, fue inspirada o tomada de esta ilustración de Marcel Duchamp, que es un niño secreto. Walter Axberg en 1916 mete un objeto en las placas, entre las placas una bobina de mecate, y mete un objeto que no sabe cuál es la Duchamp. En la galería lo que hacía era un pequeño vidrio entre las dos láminas. Lo que yo hice fue el mismo objeto, solamente invertirlos, y en la cultura mexicana pues creamos un ring de luchadores. Entonces estos muñequitos que ven acá se hizo un remake con un ring de verdad, en el cual pues, ustedes ya apreciaron, y utilicé los juguetes mexicanos que son luchadores populares que es el Santo y Blue Demon. Aquí es el Totem Galería de México, mi taller, mi espacio creativo. Me da mucho gusto haber participado en la exposición. Actualmente me dedico a la docencia en la Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Iberoamericana. Soy egresado del Instituto de Artes y Historia del Estado de Puebla y ya somos cerca más de 20 años en esta trayectoria artística. Espero les haya servido un poquito a ilustrar la imagen, espero que estamos en contacto, igual en redes sociales, como Carlos Ron, les mando un fuerte abrazo, estamos en contacto igual, realmente que la lucha siga, que la lucha continúe. Hasta Puerto Rico.
Hola, ha sido motivo de mucha satisfacción el poder participar en esta convivencia artística entre artistas de Puerto Rico y México, hermanados alrededor pues, de la obra y los conceptos de Marcel Duchamp. Realmente muy honrado, ha sido una bellísima experiencia. Espero que en algún momento, si la vida nos lo permite, y el tiempo también, estos tiempos aciagos de pandemia que nos han dejado tantas cosas, pero una de las principales es el hecho de saber que la unión de los artistas en el ideal del arte es perenne, es algo que nunca se acabará y que por esta razón estamos aquí todos participando en esta exposición titulada Réplica Original y que nos valió para conocer a tantos compañeros, a tantos amigos de Puerto Rico que vinieron de una manera hermosísima y bondadosa a convivir con nosotros.
no podía titularse de otro modo esta gráfica collage, que allá en la fuente había un chorrito, cosa que recuerdo de mi infancia, ¿verdad? Cuando el chiste era tratar de orinar en un arco lo más lejano posible. Entonces, como estaba a la sazón trabajando unos murales y pinturas collage con latas, decidí utilizar pedazos de lata de cerveza Medalla, que son doradas, y con eso crear el chorrito sobre papel negro y el chispoteo, diciendo, bueno, vamos a hacer algo que tenga humor, porque en estos tiempos uno está demasiado inclinado a, ¿verdad?, a la pesadumbre que nos cae encima, todos los problemas que tenemos uno detrás del otro. Pues vamos a alivianarlo haciendo un poco de chiste, que nunca está de más. Entonces, escogí como objeto un picahielo, no sé cómo se llama, como es un aparato que tiene una forma muy curiosa de brazo, parece un personaje cómico y es una herramienta para agarrar los bloques de hielo y transportarlos. Lo tengo conmigo hace años, no sé de dónde ni cuándo lo obtuve, pero lo he tenido como un objeto provocador, algo que sugiere forma, que llama a la invención. Así es que decidí que ese iba a ser mi aporte a este portafolio y qué bueno que vamos a estar ahora en la Casa del Libro, que es mi casa y su casa. Hola, mi nombre es Mónica Muñozit, soy artista poblana. Cuando me hicieron esta invitación para participar en la exposición del homenaje a Duchamp a los 100 años de su nacimiento, pensaba mucho en esta idea que él tenía del ready-made y de utilizar cosas hechas. Entonces me pareció que la gráfica podía trabajarse desde un lugar donde los sellos son algo que compras ya hecho y que te servirían muy bien para estampar y hacer un múltiple. Entonces decidí tomar una frase de este diccionario de Duchamp, donde va describiendo todas las palabras, y la palabra que escogí fue la de artista, con esta frase que dice: I don't believe in art, I believe in the artist. No creo en el arte, pero creo en los artistas, y lo que decidí hacer fue esta frase con los sellos de goma y posteriormente hacer una especie de ready-made en alusión a estas piezas de Jude, de Donald Jude, formando una gran columna con todas las letras con las que yo pude hacer esta impresión.
Hola, soy Roberto Rodríguez de la ciudad de Puebla, México. Eh, Pensando en la invitación que me hicieron para la exposición La réplica original en el centenario del nacimiento de Duchamp, pues pensé en la idea pues de una estafeta, ya 100 años de su nacimiento y pues que esta cosa del arte continúa, pues cómo nosotros hemos recibido esta estafeta del arte. Entonces pensé en una situación universal, pues cotidiana. A mí me gusta trabajar piezas de esta manera, de situaciones como cotidianas, un tanto chuscas. Pensé en la estafeta como representada como un papel de baño. Y pues ya de ahí también surgió la idea de hacer este ready-made de la pieza intervenida, una pieza ya existente, precisamente imprimiéndole la misma pieza del grabado de esta estafeta, pero en los cuadritos del papel de baño. Ya después lo uní y bueno, el resultado fue este. Gracias.
Cuando Baruch Vergara me invitó a participar de la exposición de la réplica original, acepté de inmediato porque me pareció un proyecto interesantísimo que mezcla la vanguardia con el cultivo de la gráfica tradicional. Para hacer mi grabado decidí utilizar esta pieza que ustedes ven aquí, que es un cepillo para pulir madera en miniatura. Si se fijan bien, la forma de este cepillo puede sugerir la parte superior del torso humano. Con esta imagen elaboré esta que está aquí, que está en mi grabado, está hecho en aguatinta, una técnica bastante elaborada, que gracias a la ayuda y a la asesoría del maestro Vergara pude realizar con éxito. El maestro Vergara se encargó de la impresión de la plancha, que es una parte muy importante, y yo trabajé la imagen y el dibujo sobre la plancha. Como ustedes ven, es una imagen, una gráfica que de alguna forma u otra pues habla sobre la decadencia que estamos viviendo, del estado, el malestar de la sociedad contemporánea a la altura del siglo XXI. Saludos, mi nombre es Omar Velázquez, soy parte de la muestra La réplica original, homenaje a Duchamp. Mi pieza como tal hace referencia hacia la obsesión básicamente que tenía Duchamp con el juego de ajedrez, no tanto como juego en sí, pero sino como un medio de escape dentro de lo que era toda esta cuestión del arte, ¿no? En el caso mío, pues me identifico mucho con eso. Soy un aficionado a la guitarra, colecciono guitarra, toco guitarra y se ha convertido como mi forma de escape, mi forma de liberar un montón de energía. So quería, ¿sabes? Como que unir una cosa con la otra y hacerlo un poquito pues, personal. Por eso decidí pues tomar la forma de la guitarra Flying B y hacer un tablero de ajedrez con el mismo. La referencia ¿verdad? Directa hacia la pieza, tomé como idea, hay una banda de Illinois famosa en los 80 y los 90 llamada Cheap Trick, lo cual así mismo titulo la pieza, Cheap Trick o truco barato. Y el guitarrista Rick Nielsen usaba el checker como su trademark, básicamente en toda la estética de él y de la banda. Y me pareció interesante la relación, ¿sabes? Como una cosa, relacionar una cosa con la otra. Y pues básicamente es algo bastante sencillo dentro de la complejidad que tiene Duchamp y toda la cosa, aunque es un homenaje a él, pero pues hacerle referencia más a otras cosas, ¿verdad? No tan obvias como no piensa en Duchamp, piensa en el gran urinal y ese tipo de inodoro, ese tipo de cosas. Pero nada, la pieza es un tablero en MDF que tiene relieve, el cual sirvió de matriz para hacer la edición, pero la idea es que sea un juego de ajedrez donde las personas puedan jugar. Lo que me gusta de la pieza en sí es que
la forma cuadrada que estamos acostumbrados a ver. Obviamente el tablero tiene una restricción, tiene un borde. En este caso, al ser triangular, pues le da como... Hay algo un poquito más absurdo en la cuestión de las reglas del juego. Y todo está en el jugador si decide quedarse en ese cuadrado o simplemente usar el mismo borde de la forma como tal. Creo que eso es todo. Básicamente es una pieza bastante sencilla. Espero que disfruten la muestra y gracias por la oportunidad de ser parte de ella. La pieza que creé para la muestra se titula Matriz Original. Es la imagen de una matriz reproduciendo cientos de rosas. Va acompañada de un objeto de producción industrial. Es una toalla menstrual que lleva impresa parte del grabado en xilografía de las rosas. Esta pieza para mí es un cuestionamiento acerca de mi esencia como mujer y las imposiciones sociales a través de la historia de que la mujer debe parir, debe ser un ente de reproducción por su naturaleza, versus poder escoger en épocas contemporáneas el poder hacer otras aportaciones más allá de ser madre. Hola, nuevamente yo. Mi nombre es Baruch Vergara. Como les había prometido, iba yo a hablarles de mi pieza, la cual se titula El objeto de la pintura. Esta es una pintura, o más bien es un pote de pintura, el cual fue arrollado evidentemente por un camión y pues se logró lo más ansiado, ¿no? Cómo lograr la tridimensión en la pintura. Yo me encontré este objeto hace algunos años y lo guardé desde entonces porque me dio una gran fascinación ver el objeto como tal, ¿no? Es un ready-made, el cual tuvo una acción impresa. Y entonces, cuando se presentó esta exposición, yo ya tenía este objeto visualizado como un ready-made, pero me faltaba la parte complementaria del grabado, la cual, cómo hacer que este objeto, que es la impresión de un camión, la cual está haciendo un objeto, la pintura se está convirtiendo en un objeto, cómo convertirla en una impresión real, cómo lograr una impresión directa de esto. Así que me metí a hacer varios moldes, varios ejercicios, y bueno, pasé por la representación. La representación de esta imagen, como típicamente las concebimos, ya sea en aguafuerte, que aquí está, este es un aguafuerte, este es un grabado en linóleo de la misma representación del objeto, este es una seda aguatinta, esta que está acá es una seda aguatinta,
Y esta es una impresión con, digamos, es una aguatinta, pero trabajada con un transfer, casi que directa de una fotografía, de una fotocopia. Pero como quiera son representaciones de este objeto. Entonces son interpretaciones. A mí lo que me importaba era hacer realmente una impresión de la pintura tridimensional o del objeto, que así se titula este readymade, el objeto de la pintura, cómo lograr una impresión de este objeto. Y entonces, ustedes podrán ver aquí la impresión, la cual no se ve realmente, pero me metí a hacer un molde sacado de la huella de este objeto para después crear una impresión que fuera visible con relieve. Entonces tenemos ahí la impresión de la pintura. Esta fue una variante que hice porque al final la saqué en papel blanco, mucho más claro, pero en las pruebas que estuve haciendo previas saqué esta. Así que es un juego poético de palabras y pues realmente alude a Duchamp, que se le acusa de haber matado la pintura. Cuando yo encontré este objeto, vi a Duchamp cómo se realizaba en su objeto, en cómo aniquilar a la pintura, ¿no? La había aplastado, la había destrozado en su representación. Y lo que hice acá fue pasar por el camino de la representación con todas estas imágenes en pequeño que acompañan a la verdadera impresión directa de la pintura. Bueno, pues gracias. Espero que les haya gustado.